Capítulo 121. En la mañana del 20 de agosto de 1887, el presidente Theodore Clay estaba sentado en la oficina oval, mirando fijamente una pila de periódicos que detallaban las rápidas y decisivas victorias de Japón sobre China. Los titulares eran sombríos. Las fuerzas japonesas dominan con armamento avanzado, China se retira en medio de la devastación y el equilibrio de poder cambia en el este de Asia. Los pensamientos de Clay fueron interrumpidos por un suave golpe en la puerta. Su jefe de gabinete, William Gardner, entró con expresión grave. Señor presidente, comenzó Gardner, el embajador chino ha solicitado una reunión urgente. Ya se encuentra en la sala de recepción. Clay dejó los papeles a un lado y asintió. Déjenlo entrar. Momentos después, el embajador Li Min entró en la oficina oval. Señor presidente, comenzó Li, inclinándose respetuosamente, le agradezco que me haya recibido con tan poca antelación. Clay extendió la mano hacia una silla. Por favor, siéntese, embajador. ¿Qué lo trae por aquí con tanta urgencia? Li se sentó y su expresión se ensombreció mientras colocaba una carpeta encuadernada en cuero sobre el escritorio del presidente. La situación en mi patria se ha vuelto insostenible. Las fuerzas japonesas, reforzadas por las armas y vehículos avanzados que han obtenido, han diezmado nuestras tropas a lo largo de la península de Liaodong. Divisiones enteras han sido aniquiladas. Nuestras ciudades están ahora bajo asedio. Señor presidente, China está al borde del colapso. Clay se inclinó hacia adelante y frunció el ceño. Estoy al tanto del conflicto, embajador, pero ¿qué es exactamente lo que le está pidiendo a la República? Li abrió la carpeta y descubrió mapas detallados e informes de batallas recientes. Las fotografías de posiciones de artillería chinas destruidas, aldeas en llamas y soldados heridos pintaban un panorama sombrío. Tenemos motivos para creer que estas armas y vehículos fueron fabricados por Ace Industries, una empresa con sede en su nación, dijo Li con voz tensa. Su potencia de fuego es incomparable. Nuestras estrategias y defensas tradicionales son inútiles contra una tecnología tan avanzada. El presidente apretó la mandíbula. Embajador, comprendo sus preocupaciones, pero la República ha mantenido una estricta neutralidad en este conflicto. No tomamos partido en las guerras extranjeras. La compostura de Li se quebró un poco y su voz se alzó con desesperación. ¿Neutralidad? Señor presidente, esa neutralidad de la que habla es una ilusión. Al permitir que Ace Industries venda estas armas a Japón, su nación ya ha tomado partido. Puede que no haya declarado la guerra, pero su tecnología ha empoderado a nuestros enemigos. Y ahora estamos pidiendo la misma oportunidad. Nivelar el campo de juego. Clay cruzó las manos sobre el escritorio y su expresión era neutra. ¿Está sugiriendo que la República autorice la venta de armas a China? Sí, dijo Li, inclinándose hacia adelante. Nuestro gobierno está dispuesto a ofrecer una compensación sustancial. Millones de florines, pagados directamente a su tesorería, a cambio de acceso a los vehículos y armamento de Ace Industries. Con estas herramientas, podemos contraatacar a los japoneses y restablecer el equilibrio en el este de Asia. Clay enarcó una ceja. Millones de florines es una suma considerable, embajador. Pero ya he tomado una decisión. ¿Decisión? ¿Por qué no puedes ofrecernos lo mismo que le ofreciste a Japón? ¿Es porque Japón tenía algo contra ti? Las palabras del embajador tocaron una fibra sensible en el presidente Theodore Clay. Sus dedos, apoyados en el borde de su escritorio, se curvaron ligeramente mientras luchaba por mantener la compostura. La acusación, aunque formulada con desesperación, estaba peligrosamente cerca de la verdad. No podía permitirse el lujo de dejarla al descubierto. Clay se enderezó en su silla. Embajador Li, permítame dejar algo perfectamente claro. Las decisiones de esta administración se basan en lo que es mejor para la República, no en insinuaciones infundadas. El rostro de Li Ming se sonrojó con una mezcla de vergüenza y frustración. Le pido disculpas, señor presidente. Mis palabras fueron innecesarias, pero espero que comprenda la gravedad de nuestra situación. China está siendo destrozada y cada día perdemos terreno. Vine aquí para apelar a su sentido de la justicia. Un día antes. Mientras tanto, en la sede de Ace Industries en Silvania, Matthew se encontraba reunido con Charles en uno de los restaurantes locales. Señor Fitzwilliam, gracias por aceptar mi repentina invitación a una reunión, dijo Matthew. ¿Por qué te muestras tan formal, Matthew? Respondió Charles riéndose.
Ahora que has empezado a vender armas a Japón, estoy de tu lado. Sí, es obligatorio porque el presidente lo ordenó, que es también la razón por la que estamos teniendo una discusión en primer lugar, dijo Mateu, al comenzar la reunión. ¿Hay alguna razón por la que el presidente quería que yo vendiera las armas solo a Japón y no a otros países? No lo sé, Mateu. La decisión del presidente podría tener su origen en una cuestión estratégica. Tal vez la administración considere que Japón es la mejor apuesta para la estabilidad en el este de Asia. Mateu golpeó con los dedos el borde de la mesa, su escepticismo era evidente. ¿Una apuesta mejor? Eso parece demasiado simplista para un conflicto tan complejo como este. Japón y China son potencias importantes. ¿Por qué apostar todas nuestras fichas por un bando? Charles se encogió de hombros. La política rara vez es sencilla. Puede haber alianzas o hilos diplomáticos invisibles que se estén moviendo. Mateu se inclinó hacia adelante y bajó la voz. ¿Y si se trata de algo más que política? ¿Algo específico, como influencia? Ya sabes cómo funcionan estas cosas. A veces, las naciones encuentran formas creativas de inclinar la balanza. Charles enarcó una ceja. ¿Influencia? ¿Estás sugiriendo que los japoneses podrían tener algo contra el presidente? Esa es una acusación grave. No estoy acusando a nadie, respondió Mateu con calma. Solo intento entender por qué la administración se muestra tan inflexible en su postura de favorecer a Japón, especialmente cuando China ofrece pagar millones de florines por la misma tecnología. Charles tomó un sorbo de vino y observó a Mateu por encima del borde de su copa. ¿Crees que los japoneses podrían usar algo para presionar al presidente? Mateu asintió lentamente. No es algo inaudito. Un escándalo, tal vez. Algo lo suficientemente dañino como para obligarlo a actuar. Charles frunció el ceño, la idea lo inquietaba claramente. Si eso es verdad, explicaría muchas cosas. Pero ¿qué clase de escándalo podría ser lo suficientemente grande como para hacer que un presidente en funciones se arriesgue al escrutinio internacional al tomar partido de manera tan descarada? Mateu se reclinó en el asiento, con expresión pensativa. Eso es lo que estoy tratando de entender. Los escándalos se presentan de muchas llenas. Financieros, personales, políticos. Pero sea lo que sea, debe ser lo suficientemente condenatorio como para que el presidente no vea otra alternativa. Charles suspiró y dejó su vaso sobre la mesa. Aunque tengas razón, Mateu, ¿qué puedes hacer al respecto? No estás precisamente en posición de desafiar a la administración. No busco desafiar a nadie, dijo Mateu con firmeza. Solo quiero entender el panorama completo. Decisiones como estas tienen consecuencias, no solo para la República sino también para mi compañía. Si nos están arrastrando a algo más grande de lo que creemos, necesito saberlo. Charles asintió lentamente, su confianza habitual atenuada por un raro momento de introspección. Bueno, no puedo ayudarte mucho en este aspecto. La política no es lo mío y no cuento con la confianza del presidente como podrías pensar. Mateu se rió entre dientes con sequedad. Tienes contactos en todas partes, Charles. No te hagas el tímido. Conexiones, sí, admitió Charles, pero nada que me permita saber algo tan delicado como el chantaje. Mateu dejó que la conversación se quedara en suspenso por un momento antes de cambiar de tema. Dime esto. Si estuvieras en el lugar del presidente, ¿qué harías si te presionaran? Charles sonrió con sorna y recuperó la confianza. Si me estuvieran presionando, daría la vuelta a la situación y buscaría mi propia influencia, pero así es el hombre de negocios que llevo dentro. La política es otra cosa. Mateu asintió pensativamente. Apalancamiento, ¿eh? A veces me pregunto si eso es todo lo que hace funcionar este mundo. No me extraña, dijo Charles con una sonrisa. Sí, me extraña. Capítulo 122. Mateu regresó a su oficina después de una tensa reunión con Charles Fitzwilliam. La actitud indiferente de Charles hacia las motivaciones del presidente no había hecho más que acrecentar las sospechas de Mateu. Algo no iba bien. La conversación seguía en su mente, en particular el comentario de Charles sobre la influencia. Si los japoneses tienen algo contra el presidente, ¿qué podría ser? Pensó Mateu, sentado en su escritorio y mirando una hoja de papel en blanco. Robert Anders entró en la habitación silenciosamente y colocó una pila de informes recién compilados sobre el escritorio. ¿Has vuelto tan pronto? Preguntó Robert, notando la expresión pensativa de Mateu. Demasiado pronto, respondió Mateu, recostándose en su silla.
Hay algo en esta situación entre Japón y China que no cuadra, Robert. Y creo que el presidente Clay está ocultando algo que los japoneses saben. Robert enarcó una ceja. Esa es una acusación atrevida. ¿Por qué estás tan seguro? Mateo suspiró y cogió un bolígrafo. Es un instinto. La insistencia del presidente en favorecer a Japón frente a China, incluso cuando China ofrece millones de florines, no tiene sentido estratégico. A menos que haya un interés personal. Robert se sentó frente a Mateo y su tono se tornó serio. ¿Estás pensando en chantaje? Mateo asintió. Es posible, pero necesito pruebas. Quiero empezar con el pasado de Clay. Su carrera política, su vida privada, cualquier cosa que pueda ser aprovechada. Durante las siguientes horas, Mateo y Robert investigaron toda la información que pudieron encontrar sobre el presidente Theodore Clay. Examinaron recortes de periódicos, biografías políticas y archivos de campañas electorales. Cuanto más buscaban, más claro se volvía que Clay había mantenido deliberadamente vagas ciertas partes de su vida. Mira esto, dijo Robert, deslizando un artículo de periódico sobre el escritorio. El titular decía: La gira diplomática europea del senador Clay. Un nuevo capítulo para Ameratia. Es un artículo exagerado, murmuró Mateo mientras examinaba el texto. No hay detalles, solo habla de fortalecer los lazos con los aliados europeos. ¿Pero por qué estuvo en Viena 2 días sin reuniones grabadas? Robert se encogió de hombros. Podría haber sido un momento personal. O podría haber sido algo más, dijo Mateo, entrecerrando los ojos. Investiga su itinerario para ese viaje. Quiero saber a quién conoció y dónde se alojó. A la mañana siguiente, Robert había descubierto más detalles sobre la gira europea de Clay. Una pequeña pista los llevó a Viena, donde Clay supuestamente había asistido a un evento privado exclusivo en la residencia de una condesa austríaca. El nombre de Emilia von Hartmann apareció repetidamente en los susurros y rumores sobre el evento. La condesa Emilia von Hartmann, leyó Robert en voz alta mientras hojeaba un expediente. Una aristócrata con reputación de escandalosa. Conocida por su encanto y sus asociaciones con hombres poderosos. Mateo se inclinó hacia adelante. ¿Asociaciones? Aventuras, para decirlo sin rodeos, respondió Robert, sonriendo. La han relacionado con un puñado de dignatarios europeos e incluso con unos cuantos estadounidenses de visita. Todo es especulativo, por supuesto. Mateo golpeó el escritorio con el bolígrafo. ¿Qué hay de Clay? ¿Se menciona algo sobre él en relación con ella? Robert hizo una pausa antes de pasarle a Mateo un extracto traducido de una columna de Chismes de Viena. Esto se publicó 2 semanas después de que Clay se fuera de Viena. El pasaje describe a un misterioso estadista estadounidense que, según se rumorea, quedó encantado por el ingenio y la belleza de la condesa von Hartmann. Aunque no menciona a Clay directamente, la cronología se alinea con demasiada precisión como para ignorarla. El descubrimiento se produjo cuando Robert descubrió correspondencia de un archivo austríaco. Entre las cartas había una dirigida a firmada con las iniciales TC. La letra coincidía con las firmas conocidas de Clay. Mateo leyó la carta con atención. Su tono era íntimo, hablaba de una relación breve pero significativa y expresaba su pesar por las circunstancias que los obligaron a separarse. Aunque no mencionaba explícitamente una aventura, los matices eran innegables. Este es el tipo de cosas que podrían arruinar la carrera de un hombre, dijo Mateo, sosteniendo la carta a contraluz. Robert frunció el ceño. Es perjudicial, claro. ¿Pero es suficiente para chantajear? Mateo se reclinó, pensativo. No por sí solo. Tiene que haber algo más. Mateo encargó a un pequeño equipo de colaboradores de confianza que investigara las finanzas de la campaña de Clay durante los años posteriores a su viaje a Europa. Los hallazgos fueron contundentes. Una importante donación, más de 50.000 florines, había sido canalizada al fondo de campaña de Clay poco después de su regreso de Europa. La fuente era imposible de rastrear, pero el intermediario era una firma bancaria suiza conocida por su discreción. Bancos suizos, murmuró Mateo mientras examinaba los registros. Son el lugar ideal para blanquear transacciones delicadas. Y el momento es sospechoso, añadió Robert. La donación se produjo justo después de que Clay anunciara su candidatura a un cargo más alto. Es como si alguien hubiera querido asegurar su ascenso al poder. Mateo golpeó ligeramente los documentos que había sobre su escritorio. Si este dinero procedía de alguien relacionado con von Hartmann, eso lo explicaría todo.
Un romance con ella, seguido de una donación encubierta. Eso es suficiente influencia para hacer bailar a Clay al son de cualquiera. Lo que significa que sí, y Theodore no está siendo realmente honesto con nosotros. Un día después, Mateusz atravesó con paso decidido los pasillos de la Casa Blanca, con sus zapatos lustrados golpeando el suelo de mármol. Los guardias, reconociéndolo como un visitante habitual y una figura clave en el complejo militar industrial de la República, dudaron solo un momento antes de permitirle pasar. Su reputación lo precedía, pero el fuego decidido en sus ojos les decía que hoy no era un visitante más. Mientras se acercaba a la sala de recepción, un miembro del personal subalterno se adelantó y levantó una mano en señal de protesta. Señor Esch, el presidente está en una reunión. Mateusz pasó junto a él. Sé exactamente dónde está. Las puertas de la oficina oval se abrieron con un empujón firme. En el interior, el presidente Theodore Clay estaba sentado en su escritorio, flanqueado por el embajador Li Ming. Ambos hombres levantaron la vista, sorprendidos por la repentina intrusión. Mateusz, comenzó Clay. Esto es sumamente inapropiado. Sé que no es apropiado, señor presidente, dijo Mateusz, mirando fijamente al embajador. Señor embajador, estaremos encantados de ofrecerle el mismo nivel de apoyo que le hemos brindado a Japón. La expresión del embajador Lee se iluminó con una mezcla de alivio e incredulidad. ¿Quiere decir que? Sí, continuó Mateusz, mirando al presidente Clay. Esch Industries suministrará a China los vehículos y el armamento avanzados que necesita. También se incluirá el entrenamiento para sus fuerzas para garantizar su uso eficaz. El rostro de Clay se sonrojó con una mezcla de ira e impotencia. Mateusz, no te corresponde a ti tomar esta decisión. Bueno, ahora puedo, respondió Mateusz. Capítulo 123. Mateusz salió de la sala de recepción de la oficina oval y se dirigió al corazón del edificio. No estaba allí para jugar a la política ni para respetar los protocolos. Había venido a la Casa Blanca para obtener respuestas y no se marcharía sin ellas. El presidente Theodore Clay estaba sentado rígidamente en una silla cerca de la chimenea, mirando fijamente los documentos que Mateusz acababa de presentar. Su actitud normalmente serena se estaba resquebrajando y su silencio decía más que cualquier palabra. Señor presidente, empezó Mateusz con firmeza, de pie frente a Clay, ambos sabemos que estos documentos plantean serias preguntas. He reunido suficientes piezas para entender que su viaje a Viena no fue solo por cuestiones diplomáticas. Así que dejemos de lado las negaciones y vayamos al grano. Clay apretó la mandíbula. Cogió un vaso de agua que había en la mesa que tenía a su lado, pero no bebió. ¿Has investigado mucho, Mateusz? Quizá demasiado. No creo que estés en posición de hacer amenazas veladas, respondió Mateusz con tono cortante. Estos documentos apuntan a algo personal, algo delicado, que los japoneses podrían explotar fácilmente. La carta, la donación, tu tiempo en Viena. Todo tiene sentido. Clay permaneció en silencio, con las manos agarrando los apoyabrazos de su silla. Mateusz se inclinó hacia adelante. No se trata solo de ti, Theodore. Se trata de la República. Estás comprometiendo su credibilidad y seguridad debido a tus errores personales. Así que te preguntaré directamente. ¿Los japoneses utilizaron esta información para obligarte a actuar? El presidente levantó la vista, pálido. Dudó un momento y luego habló lentamente. No lo dijeron directamente, pero estaba claro que tenían la sartén por el mango. Cuando presentaron el expediente, no se trataba solo de mí. Se trataba de las consecuencias para todo el país y mi reputación quedaba destruida. Entonces, ellos insinuaron que iban a revelar esto, aclaró Mateusz. Y usted decidió que era mejor obedecer que arriesgarse a sufrir las consecuencias. Clay exhaló con fuerza y perdió la compostura. No entiendes la posición en la que me encontraba. Si esto hubiera salido a la luz, no solo me habría arruinado a mí, sino que habría desestabilizado a la administración, erosionado la confianza pública y propiciado el caos. Tenía que actuar. Mateusz se enderezó y su voz sonó fría. No actuaste en nombre de la República, Theodore. Actuaste por ti mismo. No intentes convertir esto en un sacrificio noble. El presidente se estremeció pero no respondió. Mateusz continuó con tono mesurado. Usted es el líder de esta nación y, sin embargo, ha permitido que poderes extranjeros dicten nuestras políticas. Sus fracasos personales nos han puesto en esta situación y ahora estamos luchando por solucionarla. Clay se movió incómodo, con las manos entrelazadas.
¿Qué vas a hacer con esta información? ¿Exponerme? ¿Derribar a la administración? Mateo lo miró fijamente durante un largo momento. No estoy aquí para destruirte. Eso solo causaría más problemas. Pero esto termina ahora. No más juegos, no más secretos. Necesitamos restablecer el equilibrio y debemos hacerlo rápido. Clay asintió débilmente. ¿Qué sugieres? Ace Industries suministrará a China las mismas armas y vehículos que suministramos a Japón, afirmó Mateo con firmeza. Eso no es negociable. Si los japoneses se quejan, que lo hagan. Es la única manera de evitar que este conflicto se salga aún más de control. El presidente se frotó las sienes, visiblemente exhausto. ¿Y si toman represalias? Mateo se cruzó de brazos. Luego nos ocuparemos de ello. Pero no podemos seguir favoreciendo a un bando. No es sostenible. Clay dudó un momento antes de asentir finalmente. Está bien. Pero tú harás el anuncio. No puedo hacerlo yo. Mateo sonrió con sorna, con un dejo de sarcasmo en su tono. Por supuesto. No quiero arriesgar más tu imagen. El presidente no respondió, su expresión era resignada. Mateo se inclinó sobre el escritorio, con voz grave y seria. Esta es tu última oportunidad, Theodore. Si me entero de algo más como esto, no me detendré en enfrentarte. Se lo diré a la gente. Clay lo miró a los ojos y sintió el peso de la amenaza. Entendido. Mateo cogió su maletín y se dirigió a la puerta. Antes de marcharse, miró hacia atrás. Ahora tienes un solo trabajo, Theodore. Mantener la República intacta. No lo hagas más difícil de lo que ya es. Sin esperar una respuesta, Mateo salió del despacho oval con pasos mesurados y deliberados. No se sentía victorioso. El daño ya estaba hecho y repararlo sería una batalla cuesta arriba. Pero al menos ahora sabía la verdad y no permitiría que la usaran más contra la República. Robert Anders lo estaba esperando cerca de la entrada. Su expresión era tensa, pero no dijo nada mientras Mateo se acercaba. ¿Y bien? Preguntó Robert después de un momento. Se derrumbó, respondió Mateo con sencillez. Los japoneses tenían influencia, tal como sospechábamos. ¿Y ahora? Ahora, nivelamos el campo de juego. Preparamos los contratos para China. Ace Industries los armará de la misma manera que armamos a Japón. Robert asintió, aunque su rostro permaneció sombrío. ¿Y el presidente? Mateo hizo una pausa antes de responder. Está en una situación delicada. Un paso en falso más y no le quedará ninguna presidencia que salvar. Mientras caminaban hacia el coche, Robert miró a Mateo. ¿Crees que eso marcará alguna diferencia si armamos a ambos bandos? Mateo suspiró con expresión indescifrable. No lo sé, Robert. Pero es la única carta que nos queda por jugar. El coche se alejó de la Casa Blanca, dejando atrás a un líder que había caído de rodillas por sus propios errores. Para Mateo, el enfrentamiento no fue el final de la lucha, fue solo el comienzo. El mundo todavía estaba al borde del caos y el futuro de la República estaba lejos de estar asegurado. Pero al menos ahora, había dado un paso hacia el equilibrio de la balanza. Mientras el automóvil recorría las bulliciosas calles de Washington, D.C., Robert miró por la ventana los enormes edificios gubernamentales. Mateo, esta acción podría ponernos en la mira tanto de Japón como de China si sospechan de nuestra participación. ¿Estás preparado para las consecuencias? Mateo miró hacia adelante con la mandíbula apretada. Hemos estado en la mira desde que el primer envío salió de los muelles. La diferencia ahora es que estamos tomando el control de la narrativa. Déjenlos especular, eso no cambiará el hecho de que estamos asegurando el equilibrio. Capítulo 124. Mateo Ace entró en la sala de conferencias de Ace Industries, listo para su reunión con el embajador Li Min. La sala era sencilla, con una mesa larga y varias sillas, lo que reflejaba la actitud sensata que Mateo había adoptado en los últimos días. Robert Anders estaba sentado a su derecha, hojeando una pila de documentos, mientras otros miembros del personal se preparaban para tomar notas. Cuando el embajador Li entró, su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y optimismo cauteloso. Estrechó con firmeza la mano de Mateo y tomó asiento. Señor Ace, comenzó Li, gracias por reunirse conmigo nuevamente. Confío en que las recientes conversaciones hayan allanado el camino para el progreso. Mateo asintió. Estamos aquí para ultimar los detalles, embajador. Mi compañía está lista para suministrar a China el equipo y la capacitación necesarios para contrarrestar los avances de Japón.
Los ojos de Lee se iluminaron. Es una excelente noticia. Su tecnología ya ha demostrado su eficacia en el campo de batalla, como hemos visto en los informes sobre su uso por parte de los japoneses. Tenerla de nuestro lado marcará una diferencia significativa. Mateu le hizo un gesto a Robert, quien le entregó una carpeta llena de contratos y especificaciones. A continuación se detalla lo que podemos proporcionar: vehículos blindados, rifles de precisión, morteros y otras armas avanzadas. También enviaremos un equipo de ingenieros e instructores para garantizar que sus fuerzas puedan utilizar y mantener el equipo. Lee hojeó los documentos y asintió de vez en cuando. Estos términos son justos, dijo. Pero debo preguntar, ¿qué ha cambiado? Anteriormente, la República parecía reacia a ayudarnos directamente. Mateu se reclinó en su silla. La situación ha cambiado. La República reconoce la necesidad de equilibrio en Asia Oriental. Armar a un bando mientras se ignora al otro crea inestabilidad, y eso es algo que no podemos permitirnos. No se trata de tomar partido, se trata de asegurar que ninguno de los dos bandos obtenga demasiada ventaja. Lee estudió atentamente la expresión de Mateu, como si buscara algún indicio de deshonestidad. ¿Y el presidente Clay apoya esta decisión? El rostro de Mateu permaneció neutral. El presidente está al tanto del acuerdo. Mi empresa opera de manera independiente, pero actuamos en beneficio de la seguridad a largo plazo de la República. Esta es la decisión correcta para todos los involucrados. Lee asintió, aparentemente satisfecho. Aprecio su franqueza, señor Esch. China recordará su apoyo durante estos tiempos difíciles. Mateu se puso de pie y extendió la mano. Entonces, sigamos adelante. Comenzaremos a preparar el primer envío de inmediato. Esperamos que el equipo llegue dentro de un mes. Lee le estrechó la mano con firmeza. Tiene nuestra gratitud, señor Esch. Esta colaboración salvará vidas. La reunión terminó y el embajador se marchó con sus ayudantes. En cuanto se cerró la puerta, Robert se volvió hacia Mateu con expresión seria. Todo salió bien, dijo Robert. Pero esto nos va a poner en una situación difícil. Japón no estará contento cuando se entere. Mateu se cruzó de brazos y habló con tono firme. No tienen por qué estar contentos. Nuestro objetivo es mantener el equilibrio, no complacer a todo el mundo. Déjenlos que se quejen, eso no cambiará el hecho de que esta es la única manera de avanzar. Robert asintió, pero seguía preocupado. ¿Crees que estamos preparados para las consecuencias si esto se agrava? Mateu miró los documentos que había sobre la mesa y apretó la mandíbula. Hemos estado lidiando con las consecuencias desde que esto comenzó. Este es solo otro paso en un juego más grande. Lo manejaremos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad en Esch Industries. Los trabajadores de la fábrica trabajaban las 24 horas del día, ensamblando vehículos, probando armas y empaquetando todo para el transporte. El sonido de la maquinaria resonaba en las enormes instalaciones, lo que subrayaba la urgencia de la tarea. Mateu recorrió las líneas de producción con Henry Grayson, el jefe de fabricación. Grayson señaló el progreso de los vehículos blindados, que estaban alineados en filas ordenadas y sus diseños angulares reflejaban la tecnología de vanguardia de Esch Industries. Los M-87 están casi listos para ser enviados, dijo Grayson. Hemos instalado blindaje adicional en estos modelos para una mayor durabilidad. Los fusiles y morteros están siendo embalados en este momento. Bien, respondió Mateu. Las fuerzas chinas necesitarán esto lo antes posible. Asegúrate de que todo esté revisado 3 veces antes de partir. No podemos permitirnos ningún error. Grayson dudó un momento antes de hablar. ¿Sabes? Esto no es solo otra orden. Esto podría cambiar el curso de la guerra. Mateu se detuvo y se giró para mirarlo. Estoy consciente, Henry. Por eso tenemos que hacerlo bien. Grayson asintió y volvió a supervisar las líneas de producción. En la oficina de logística, Mateu se reunió con su equipo para ultimar el plan de transporte. El envío se enviaría a un puerto seguro en el sur de China, donde los oficiales militares chinos se harían cargo de la custodia. Esch Industries enviaría un equipo de ingenieros y capacitadores para acompañar el envío y brindar apoyo inmediato. El embajador Lee nos ha asegurado que colaboraremos plenamente, dijo Mateu dirigiéndose al equipo. Pero quiero que todo sea lo más discreto posible. Sin atención innecesaria. Uno de los responsables de logística levantó la mano. ¿Qué pasa con la seguridad? Siempre existe el riesgo de interceptación, especialmente con algo tan delicado.
Coordinaremos con el ejército chino una escolta, respondió Mateu. Pero también quiero planes de contingencia en caso de que algo salga mal. Asegúrate de que tengamos preparados los medios necesarios. El equipo asintió, tomando notas mientras Mateu continuaba describiendo el plan. Cuando el envío estaba a punto de finalizar, Mateu recibió la noticia de que el ejército chino había confirmado la fecha de llegada al puerto. Se encontraba en la sala de control con vista a la planta de producción, observando cómo se cargaban las últimas cajas en los camiones de transporte. Robert se le unió, sosteniendo un portapapeles. Todo va según lo previsto. Los camiones saldrán esta noche y se dirigirán a los muelles. Bien, dijo Mateu, con la mirada todavía fija en el suelo. Esto es solo el principio, Robert. Estamos jugando un juego peligroso, pero es la única jugada que tenemos. Robert asintió, aunque su expresión seguía siendo inquieta. Esperemos que sea suficiente. Al día siguiente de que el envío salió de la fábrica, Mateu se reunió con el embajador Li una última vez para discutir el cronograma de implementación. El equipo está en camino, dijo Mateu. Sus fuerzas deberían recibirlo en el transcurso de una semana. Mi equipo llegará poco después para comenzar el entrenamiento. Li sonrió y el alivio se reflejaba en su rostro. Nos ha dado una oportunidad de luchar, señor Esch. No puedo agradecerle lo suficiente. Mateu negó con la cabeza. Guarda tus agradecimientos para cuando este conflicto haya terminado. Capítulo 125. El sol salió sobre las llanuras del norte de China, marcadas por las batallas, y proyectó largas sombras sobre trincheras, cráteres y fortificaciones abandonadas. Durante meses, las fuerzas chinas habían estado a la defensiva, golpeadas y superadas por la superioridad tecnológica de los japoneses. Pero hoy, la situación estaba cambiando. En el centro de mando de Liaodong, el general Wei Zan se encontraba de pie frente a un gran mapa de la región, con las manos entrelazadas a la espalda. A su alrededor, los oficiales intercambiaban rápidamente actualizaciones y daban órdenes a través de radios que emitían ruidos. La situación era tensa, pero esperanzadora. Hemos recibido informes del sector norte, anunció un oficial. Las fuerzas japonesas han comenzado a retroceder. Nuestras unidades blindadas están avanzando más rápido de lo previsto. El general Zan miró al oficial con una expresión tranquila pero decidida. ¿Y las bajas? Mínimo, señor, respondió el oficial. El nuevo equipo está demostrando ser eficaz contra sus defensas. Zan asintió y volvió a fijar la mirada en el mapa. El despliegue de los vehículos y las armas avanzados de Esch Industries lo había cambiado todo. Los vehículos blindados M87, con su blindaje reforzado y su potencia de fuego, permitieron a las fuerzas chinas atravesar las líneas japonesas con una eficacia sin precedentes. Los fusiles de precisión y los morteros portátiles dieron a su infantería la ventaja que necesitaban desesperadamente. En el frente norte, una columna de M87 avanzaba a paso firme por terreno abierto. Sus diseños angulares formaban una figura imponente contra el fondo de humo y fuego. Dentro de uno de los vehículos, el capitán Lin Guan repasaba la información de la misión con su tripulación. Nuestro objetivo es asegurar el cruce ferroviario en Aichen, dijo Lin con voz firme. Es una línea de suministro clave para los japoneses. Una vez que esté bajo nuestro control, se verán obligados a retirarse más al sur. El conductor asintió y agarró los controles. Entendido, capitán. A medida que se acercaban al objetivo, las fuerzas japonesas abrieron fuego desde posiciones fortificadas. Las ametralladoras resonaron y los proyectiles de artillería silbaron sobre sus cabezas. Los M87 siguieron adelante y su blindaje absorbió la peor parte del asalto. El vehículo de Lin se detuvo brevemente y su torreta giró para apuntar a un búnker enemigo. ¡Fuego!, ordenó Lin. El cañón rugió y disparó un proyectil de alta velocidad directamente al búnker. La explosión hizo volar escombros y silenció la ametralladora que se encontraba en el interior. Detrás de los vehículos blindados, la infantería china avanzó en tropel, utilizando los M87 como cobertura móvil. El teniente Zhang Wei dirigió a su escuadrón a través del caos, con su nuevo rifle Esch listo para disparar. Al ver un grupo de soldados japoneses que se retiraban hacia una trinchera, levantó su arma y disparó. La precisión y el alcance del rifle eran incomparables, y abatió a los objetivos con precisión quirúrgica. «Sigan adelante», gritó Zan a sus hombres. «Los tenemos a la fuga». Al mediodía, el nudo ferroviario estaba bajo control chino.
Las fuerzas japonesas, aisladas de sus líneas de suministro, iniciaron una retirada desorganizada. El humo se elevaba desde el equipo en llamas y los sonidos de disparos esporádicos se perdían en la distancia. La noticia de la victoria en Aichen se difundió rápidamente entre las filas, elevando la moral y consolidando la creencia de que los japoneses ya no eran invencibles. Durante las semanas siguientes, las fuerzas chinas lanzaron una serie de contraofensivas coordinadas, cada una de las cuales socavaba el dominio japonés en el continente. En el sur, la ciudad de Jinzhou se convirtió en escenario de una feroz batalla. Los tanques japoneses, que antes eran un símbolo de su dominio, se vieron superados por los M-87. Los vehículos chinos, equipados con sistemas de puntería y blindaje superiores, dominaron el campo de batalla urbano. El mayor Chen Liang, al mando de la operación Jinzhou, observaba desde una azotea cómo sus fuerzas avanzaban por la ciudad. Las explosiones sacudían las calles y el estruendo de los disparos de fusil resonaba en los edificios. Informe, dijo Chen por su radio. El sector 3 está seguro, respondió. Los japoneses se están retirando hacia el río. Chen se permitió una extraña sonrisa. Bien. Persíganlos, pero tengan cuidado. Intentarán reagruparse en el otro lado. Mientras tanto, en el aire, los aviones de reconocimiento chinos equipados con sistemas avanzados de selección de objetivos proporcionaban información en tiempo real, lo que permitía a las fuerzas terrestres anticipar los movimientos japoneses y atacar con precisión. Los japoneses, incapaces de igualar la velocidad y la coordinación de las contraofensivas chinas, se vieron cada vez más superados en maniobras. A principios de noviembre, las fuerzas japonesas estaban concentradas en una pequeña bolsa cerca de la costa. El general Zhang se encontraba en su tienda de mando estudiando los últimos informes. El plan para el avance final era arriesgado, pero necesario. Rodearemos a sus fuerzas restantes aquí, dijo Zhang, señalando una posición en el mapa. Nuestras unidades blindadas liderarán la carga, apoyadas por la infantería y la artillería. No podemos permitirles que se reagrupen o escapen. La operación comenzó al amanecer. Los M-87 se movieron en un amplio arco, cortando las rutas de escape y atrapando a los japoneses entre las fuerzas chinas que avanzaban y la costa. Los proyectiles de artillería cayeron sobre las posiciones enemigas, obligándolas a abandonar las defensas fortificadas. En tierra, la unidad del capitán Lin encabezó el asalto. Su vehículo atravesó las barricadas enemigas y su cañón destruyó metódicamente los objetivos. Detrás de él, avanzaban oleadas de infantería, con sus fusiles y morteros disparando para contener el fuego. Los japoneses lucharon con fiereza, pero su moral se estaba desmoronando. La constatación de que estaban en desventaja tecnológica y estratégica minó su voluntad de luchar. Cuando los chinos llegaron al último bastión, muchos soldados japoneses se rindieron en lugar de enfrentarse a una derrota segura. Cuando el sol se puso sobre el campo de batalla, la bandera china se izó sobre el puesto de mando japonés. El general Zhang llegó para inspeccionar la escena, con una expresión que combinaba alivio y agotamiento. El continente estaba seguro y los japoneses se habían visto obligados a retirarse por completo a sus barcos. El embajador Li Min, que había estado siguiendo la situación desde una ciudad cercana, envió un mensaje urgente a Mateu Esch. Señor Esch, decía el mensaje, su apoyo ha cambiado el curso de esta guerra. El pueblo chino tiene una deuda de gratitud con usted. Esta victoria no habría sido posible sin la tecnología avanzada que su empresa proporcionó. De regreso en Esch Industries, Mateu leyó el mensaje en su oficina. Robert estaba cerca y lo observaba con atención. Parece que los chinos están satisfechos con las armas, dijo Mateu. Usan la nueva tecnología de manera eficaz y se adaptan más rápido de lo que esperábamos. Es cierto, pero me pregunto cómo reaccionarían los japoneses cuando se enteraran de eso, comentó Robert. Ese es un problema del presidente, no nuestro, respondió Mateu. Capítulo 126. El sol estaba empezando a salir sobre Washington, D.C., y proyectaba un suave resplandor anaranjado sobre la Casa Blanca. Dentro de la oficina oval, el presidente Theodore Clay estaba sentado en su escritorio, revisando informes sobre la guerra en curso en el este de Asia. La contraofensiva china había sido un éxito y la retirada japonesa estaba ahora en los titulares de todo el mundo. Clay apenas tuvo tiempo de beber un sorbo de café cuando su jefe de gabinete, William Gardner, irrumpió en la sala. Su rostro estaba tenso y su voz transmitía urgencia. Señor presidente, el embajador japonés está aquí.
Exige una audiencia inmediata, dijo Gardner. Clay levantó una ceja. Déjalo entrar. Estaba esperando esto. Momentos después, el embajador Takahiro Nakamura entró en la oficina oval, y su habitual actitud tranquila fue reemplazada por una frustración apenas contenida. Hizo una breve reverencia, pero se saltó los cumplidos. Señor presidente, empezó Nakamura con tono cortante, exijo una explicación. Su país nos ha traicionado. Clay se reclinó en su silla, fingiendo indiferencia. Embajador, tendrá que ser más específico. ¿Cómo exactamente lo hemos traicionado? Nakamura dio un paso adelante, con el rostro enrojecido. Su fabricante de armas, Esh Industries, ha estado suministrando armas avanzadas a China. La misma tecnología que compramos para asegurar la victoria ahora se está utilizando contra nosotros. Debido a esto, nos hemos visto obligados a retirarnos del continente. Esto es inaceptable. Clay sonrió levemente y puso las manos sobre el escritorio. Embajador, Esh Industries opera de manera independiente. El gobierno no dicta sus decisiones comerciales. Nakamura golpeó el escritorio con el puño y perdió la compostura. No juegue conmigo, señor presidente. Usted autorizó esas ventas a China, igual que lo hizo con nosotros. Esto es una clara violación del entendimiento entre nuestras naciones. La expresión de Clay se ensombreció. Se puso de pie, y su imponente presencia añadió peso a sus palabras. Déjeme dejar algo muy claro, embajador. Parece creer que tiene influencia en este asunto, pero no es así. Nakamura entrecerró los ojos. Yo no estaría tan seguro, señor presidente. Usted sabe lo que tenemos sobre usted. Si los detalles de su escándalo se hicieran públicos, su administración colapsaría. El mundo lo vería como el hipócrita que es. Clay rió fríamente, con la mirada helada. ¿Y crees que alguien en este país te creería? ¿Un diplomático extranjero de Japón acusando al presidente de Ameratia? Déjame que te explique, Nakamura. Esto es Ameratia. Tu palabra contra la mía no tiene ninguna posibilidad aquí. Nakamura se quedó atónito por un momento ante la franqueza del presidente. ¿Estás diciendo que descartarías la verdad tan fácilmente? ¿Incluso si presentáramos pruebas? Clay se inclinó hacia adelante, con la voz llena de desdén. Aunque tuvieras todas las pruebas del mundo, la gente de este país nunca se pondría de tu lado en vez de a mí. Tu gente es vista como forastera, inferior a sus ojos. Tus acusaciones serían ridiculizadas como propaganda desesperada. Aquí no tienes ningún poder. El rostro del embajador se sonrojó con una mezcla de confusión y rabia. Entonces, ¿por qué, señor presidente? ¿Por qué se dejó chantajear en primer lugar si no tenía intención de cumplir con el acuerdo? Clay sonrió fríamente, juntando las manos a la espalda. Porque era rentable, Nakamura. La desesperación de tu país por comprar la tecnología de Esh Industries generó enormes ingresos a través de los impuestos sobre esas ventas. Y ahora, gracias a que China compró las mismas armas, estamos ganando aún más. Cada envío que ordenaste, cada acuerdo que firmaste, llenó nuestras arcas. Esta guerra es una bendición económica para Ameratia. Nakamura abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra alguna. Se quedó mirando a Clay y comprendió lo que estaba pasando. Durante todo este tiempo, continuó Clay, pensaste que tenías el control. Pero eras solo otro cliente, que pagaba un precio superior por nuestros productos. Los chinos están haciendo lo mismo. ¿Lo ves ahora? Ameratia se beneficia sin importar quién gane. La guerra financia nuestro crecimiento mientras que tú y los chinos os desangráis mutuamente. La habitación quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj que estaba sobre la repisa de la chimenea. Nakamura habló finalmente, con voz más tranquila, pero todavía cargada de ira. Nos engañaste a los dos. Usaste esta guerra para tu propio beneficio. Clay se encogió de hombros. Bienvenido a la diplomacia, embajador. Ahora, a menos que tenga algo nuevo que decir, le sugiero que abandone mi oficina. Nakamura enderezó su postura, su expresión era una máscara de furia apenas disimulada. Esto no ha terminado, señor presidente. Japón no olvidará esta traición. Clay dio un paso adelante y su tono fue desdeñoso. Tienes razón. Esto no ha terminado. Pero tus amenazas no tienen sentido aquí. Ahora, sal de mi oficina. El embajador dudó un momento, luego giró sobre sus talones y salió furioso de la habitación. Gardner, que estaba de pie cerca de la puerta, intercambió una breve mirada con Clay antes de seguir a Nakamura para asegurarse de que saliera del lugar.
Una vez que la sala estuvo vacía, Clay volvió a sentarse, con una sonrisa de suficiencia en el rostro. Tomó su café y tomó un sorbo lento. Jaque mate, murmuró en voz baja. Mientras el presidente Clay se reclinaba en su silla, sorbiendo su café con una sonrisa de satisfacción, la puerta se abrió ligeramente. William Gardner asomó la cabeza, con una expresión que era una mezcla de preocupación y curiosidad. Señor presidente, ¿cree que es prudente enfrentarse así a los japoneses? Preguntó Gardner con cautela. Clay dejó el café y miró fijamente a Gardner. Fuese prudente o no, pero era necesario. Los japoneses tenían que entender que nunca tuvieron el control aquí. Si quieren seguir jugando en las grandes ligas, tendrán que aprender que Ameratia establece las reglas. Gardner entró de lleno y cerró la puerta tras él. Pero si toman represalias económicas o diplomáticas, no lo harán, interrumpió Clay con tono firme. Dependen demasiado de nosotros en lo que respecta a la tecnología y el comercio. Su ejército ya está al límite debido a esta guerra. Pueden fanfarronear y amenazar, pero no pueden permitirse el lujo de quemar el único puente que los mantiene a flote. Gardner asintió, aunque la inquietud en su rostro no desapareció. ¿Y qué pasa con Esch Industries? Mateo Esch no se quedará callado para siempre. Si descubre el alcance total de sus negocios. La expresión de Clay se endureció. Esch no será un problema. Está demasiado concentrado en mantener su propio imperio. Mientras gane dinero, seguirá jugando el juego. Gardner dudó un momento, pero finalmente asintió. Entendido, señor. Clay le hizo un gesto con la mano para que se marchara. Bien. Capítulo 127. La guerra en Asia Oriental se prolongó durante el primer año y no se vislumbraba un final. La contraofensiva china había expulsado a las fuerzas japonesas del continente, pero las escaramuzas continuaban a lo largo de las aguas costeras y en las islas en disputa. Ambas naciones dependían en gran medida de los suministros de la Gran República de Ameratia para sostener sus esfuerzos bélicos, y Esch Industries se encontraba en el centro del conflicto. En la enorme sede de Esch Industries en Silvania, Mateo Esch revisaba en su oficina el último informe financiero trimestral. Las cifras eran asombrosas. Los ingresos por ventas de armas a Japón y China se habían duplicado en el último año y había entrado en escena un nuevo comprador: Corea. Mateu, dijo Robert Anders mientras entraba a la oficina con otra pila de papeles. ¿Vas a querer ver esto? Mateu levantó la vista del infieme. ¿Qué pasa, Robert? Robert colocó los documentos sobre el escritorio. Es el contrato de la delegación coreana. Han hecho un pedido inicial de fusiles, morteros y vehículos blindados ligeros. Se están preparando para la posibilidad de verse arrastrados al conflicto. Mateu asintió y pasó las páginas. Fue una decisión inteligente por su parte. Si esta guerra se extiende a la península de Corea, tendrán que estar preparados. Y si no, seguirán teniendo un arsenal modernizado. Robert sonrió con sorna. Y tendremos otro cliente en la región. Todos ganan. Excepto la gente que lucha en la guerra, dijo Mateu en tono sombrío. Esto no es solo un negocio, Robert. Es un acto de equilibrio bañado en sangre. Cada arma que vendemos mantiene vivo el conflicto. Robert dudó. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto? ¿Vender a ambos lados y ahora a Corea? Mateu se reclinó en su silla, frotándose las sienes. En este negocio, no importa si está bien o mal. Lo que importa es mantener el equilibrio. Si un bando gana demasiado poder, toda la región se derrumba. Nosotros estamos impidiendo que eso suceda. Robert suspiró pero asintió. Finalizaré el contrato coreano. Bien, dijo Mateu. Y asegúrate de que la entrega sea discreta. No necesitamos que nadie sepa hasta dónde llega nuestro alcance. En Seúl, el gobierno coreano bullía de actividad. Ministros y líderes militares debatían la mejor manera de prepararse para la posible propagación de la guerra. El embajador An Min-jae, que había negociado el acuerdo con Esch Industries, regresó de Ameratia con noticias del envío. Nuestro primer envío llegará dentro de un mes, informó An al gabinete. Rifles modernos, morteros y vehículos blindados ligeros. Esto nos pondrá a la par de los ejércitos chino y japonés. El ministro de Defensa asintió. Es una inversión importante, pero es necesaria. No podemos permitirnos el lujo de que nos pille desprevenidos. En toda la península, las fábricas coreanas aumentaron la producción para apoyar la integración del nuevo equipo.
Los ingenieros y entrenadores de Esh, que llegaron en avión disfrazados de consultores civiles, trabajaron en estrecha colaboración con el ejército coreano para garantizar una transición sin problemas. Mientras tanto, en el campo de batalla, la guerra había degenerado en un brutal punto muerto. La armada china, reforzada por defensas costeras y sistemas avanzados de orientación, repelió los repetidos intentos japoneses de recuperar puertos clave. Los submarinos japoneses, armados con torpedos Esh, hostigaron las rutas marítimas chinas, interrumpiendo las cadenas de suministro. En el cielo, los aviones de reconocimiento y los bombarderos de ambas naciones se enfrentaron en combates aéreos mortales. Esh Industries había suministrado sistemas avanzados de orientación a ambos bandos, lo que convertía cada enfrentamiento en un juego del gato y el ratón de alta tecnología. Sobre el terreno, la situación era igualmente sombría. En el norte de China, las fuerzas chinas utilizaron vehículos blindados Esh para lanzar un devastador asalto a los depósitos de suministros japoneses. En represalia, la artillería japonesa, equipada con municiones guiadas con precisión, arrasó aldeas enteras sospechosas de albergar tropas chinas. En Esh Industries, las plantas de producción funcionaban las 24 horas del día. Los trabajadores ensamblaban fusiles, morteros y vehículos a un ritmo sin precedentes. El sonido metálico del metal y el zumbido de la maquinaria resonaban en las enormes instalaciones, un testimonio del papel de la empresa como elemento vital de la economía de guerra. En una reunión de alto nivel, Mateu y sus principales ejecutivos discutieron el futuro. Nuestra capacidad de producción está al límite, afirmó Henry Grayson, responsable de fabricación. Estamos satisfaciendo la demanda actual, pero si los coreanos vuelven a hacer un pedido importante, tendremos que ampliarla. Mateu asintió. Entonces, amplíen la operación. Adquieran más instalaciones si es necesario. No podemos permitirnos demoras. ¿Y qué pasa con la logística?, preguntó Sarah Klein, directora de operaciones. Ya hemos tenido problemas con el transporte discreto de los envíos. Si las partes equivocadas se enteran, luego nos ocuparemos de ello, interrumpió Mateu. Utilizaremos envíos en vuelo, rutas escalonadas, lo que sea necesario. Nuestros clientes esperan resultados, no excusas. En Washington, el presidente Clay siguió de cerca los acontecimientos. La decisión de su administración de permitir que Esh Industries abasteciera a todos los bandos del conflicto había suscitado críticas discretas en algunos sectores, pero los beneficios económicos eran innegables. La guerra había impulsado la economía de Ameratia, creando puestos de trabajo y llenando las arcas del gobierno con ingresos fiscales. Gardner entró en la oficina oval con un infieme. Señor presidente, ya tenemos las últimas cifras. Los ingresos fiscales de Esh Industries han superado las proyecciones. Clay sonrió con sorna. Como dije, Gardner, esta guerra es lo mejor que nos ha pasado. Dejemos que el resto del mundo se desmorone. Seremos más fuertes gracias a ello. ¿Pero qué pasará cuando termine la guerra?, preguntó Gardner. Cuando se calme el polvo, ¿no volverán su atención hacia nosotros? Clay le hizo un gesto para que se marchara. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Por ahora, seguiremos jugando. A medida que la guerra se prolongaba, las pérdidas humanas se hicieron imposibles de ignorar. Se arrasaron aldeas, se redujeron a escombros las ciudades y se perdieron innumerables vidas. Los refugiados inundaron las regiones vecinas y sus historias pintaron un panorama sombrío de la devastación del conflicto. En sus momentos privados, incluso Mateu no podía ignorar el costo. Una noche, sentado en su oficina, miró una fotografía de los trabajadores de su fábrica, con rostros orgullosos pero cansados. ¿Cuánto tiempo más podremos seguir así?, murmuró para sí mismo. Robert entró con un nuevo lote de informes en la mano. El envío coreano llegó sin problemas, dijo. Ya están integrando el equipo. Mateu asintió, pero no levantó la vista. Bien. Esperemos que no necesiten usarlo. Por ahora, la guerra no daba señales de terminar. Y mientras continuara, Industrias Esh seguiría siendo el centro de todo, beneficiándose de un conflicto que parecía destinado a consumir la región. Capítulo 128. La guerra en el este de Asia se había prolongado más de lo que nadie había previsto. Las líneas del frente, que antes eran dinámicas, se habían atrincherado y tanto las fuerzas chinas como las japonesas se sentían incapaces de obtener una ventaja decisiva. El costo del conflicto, tanto en vidas como en recursos, se estaba volviendo insoportable.
Regiones enteras estaban en ruinas, las economías se tambaleaban al borde del colapso y la protesta pública contra la guerra alcanzó un punto de ebullición en ambas naciones. En los pasillos del poder, los rumores sobre un alto el fuego se hicieron cada vez más fuertes. Ni China ni Japón podían permitirse continuar la guerra, y ambos bandos sabían que necesitaban un intermediario que facilitara las negociaciones. Sus ojos se dirigieron a la Gran República de Ameratia, la única nación con la influencia y el poder necesarios para llevarlos a la mesa de negociaciones. En Washington, D.C., el presidente Theodore Clay se encontraba en la oficina oval cuando llegaron las solicitudes oficiales. Tanto el embajador chino como el japonés habían presentado solicitudes formales para que Ameratia mediara en las conversaciones de paz. William Gardner, el jefe de gabinete del presidente, colocó los documentos sobre el escritorio de Clay. Señor presidente, comenzó diciendo Gardner, ambas partes nos piden que mediemos. Han llegado al límite. Clay se reclinó en su silla y una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Por supuesto que sí. Se han desangrado mutuamente y ahora quieren que limpiemos el desastre. Gardner dudó. ¿Crees que es prudente involucrarnos? Hemos sacado provecho de esta guerra al mantenernos neutrales. La mediación podría exponernos a críticas, especialmente si parece que estamos favoreciendo a un bando. La sonrisa burlona de Clay se hizo más amplia. William, ya hemos estado involucrados. Esta guerra nos ha llenado los bolsillos y ha fortalecido nuestra posición en el escenario mundial. La mediación es el siguiente paso lógico. Consolida nuestro papel como potencia dominante. Gardner asintió de mala gana. La pregunta es, ¿cómo abordamos esto sin poner en peligro nuestras relaciones con cualquiera de las partes? No tomamos partido, afirmó Clay con firmeza. Jugamos el papel de intermediario imparcial y nos aseguramos de que cualquier acuerdo que logremos nos beneficie al máximo. Las conversaciones sobre el alto el fuego se celebrarían en una opulenta finca de Ameratian en Ginebra, un lugar elegido por su neutralidad y seguridad. La finca estaba fuertemente custodiada, con soldados y agentes de inteligencia que se aseguraban de que no hubiera interrupciones. El acceso de los medios de comunicación estaba estrictamente controlado, y solo se permitía el acceso a unos pocos periodistas selectos cerca del lugar. El día de las conversaciones, las delegaciones de China y Japón llegaron bajo fuertes medidas de seguridad. La delegación china estaba encabezada por el general Wei Tan, cuya perspicacia táctica había cambiado el rumbo de la situación a favor de China en el campo de batalla. La delegación japonesa estaba encabezada por el embajador Takahiro Nakamura, cuya reputación de hábil negociador lo convertía en la elección ideal para unas conversaciones de tan alto nivel. Mateusz también estuvo presente, aunque su presencia no fue anunciada públicamente. Como director de Esch Industries, su papel como proveedor de ambos bandos del conflicto lo convirtió en una figura indispensable entre bastidores. Se sentó en silencio en un segundo plano, observando el desarrollo de los acontecimientos con gran atención. El presidente Clay inauguró las conversaciones con un discurso en el que destacó la importancia de la paz y la estabilidad en el este de Asia. Caballeros, comenzó, de pie a la cabecera de la larga mesa, el mundo ha visto cómo sus naciones han luchado valientemente. Pero ahora ha llegado el momento de convertir las espadas en arados. Como mediadora, la Gran República de Ameratia está aquí para garantizar que estas negociaciones conduzcan a una resolución justa y duradera. El general Wei Zan habló primero, con un tono mesurado pero firme. China busca la restauración de su soberanía sobre los territorios invadidos por Japón. Exigimos reparaciones por la destrucción causada por su agresión. El embajador Nakamura respondió con frialdad. Japón busca garantías de que se respetarán su seguridad y sus intereses en la región. Estamos dispuestos a hablar de reparaciones, pero solo dentro de límites razonables. La tensión en la sala era palpable. Clay permitió que ambas partes expresaran sus quejas antes de intervenir. Ambas naciones tienen preocupaciones legítimas, dijo. Pero si queremos avanzar, debemos centrarnos en un terreno común. Empecemos con un marco para el alto el fuego. Durante los días siguientes, las delegaciones debatieron intensamente sobre cuestiones que iban desde disputas territoriales hasta la desmilitarización de zonas en disputa. Clay y su equipo trabajaron incansablemente para mantener las conversaciones en marcha, a menudo mediando en acalorados intercambios entre Zan y Nakamura. Mateusz desempeñó un papel más sutil.
Durante los descansos de las sesiones oficiales, se reunió en privado con miembros de ambas delegaciones y ofreció ideas sobre cómo la tecnología ameratiana podría contribuir a la reconstrucción de posguerra. Sus propuestas incluían empresas conjuntas para el desarrollo de infraestructuras, una medida diseñada para mantener la rentabilidad de Ash Industries en tiempos de paz. Al cuarto día, se empezaron a ver avances. Ambas partes acordaron un alto el fuego temporal y el establecimiento de una zona neutral vigilada por observadores estadounidenses. Las conversaciones luego pasaron a tratar cuestiones de reparaciones y cooperación económica. La infraestructura de China ha quedado devastada, afirmó Zhang. Las reparaciones no son solo una exigencia, son una necesidad. No se puede esperar que Japón cargue con toda la carga, respondió Nakamura. Estamos dispuestos a contribuir, pero debe ser proporcional. Clay intervino. Las reparaciones no deben verse como un castigo, sino como una inversión en la estabilidad regional. Ambas naciones se beneficiarán de una Asia Oriental estable y próspera. Estructuremos esto como un fondo colaborativo, con contribuciones de ambas partes. Tras 2 semanas de intensas negociaciones, finalmente se llegó a un acuerdo. El Tratado de Ginebra incluía los siguientes puntos clave. Un alto el fuego y la retirada de las tropas de los territorios en disputa. El establecimiento de una zona neutral, vigilada por fuerzas de paz ameratianas. Un fondo conjunto de reparaciones y reconstrucción, con contribuciones de ambas naciones. Un compromiso con el diálogo diplomático futuro para resolver las disputas de forma pacífica. El tratado se firmó en una ceremonia formal, con el presidente Clay de pie entre el general Zhang y el embajador Nakamura mientras colocaban sus firmas. Este tratado marca un nuevo capítulo para el este de Asia, declaró Clay a los medios de comunicación allí reunidos. Es un testimonio de lo que se puede lograr cuando las naciones eligen el diálogo en lugar del conflicto. De regreso en Washington, Clay se deleitó con el éxito de las negociaciones. El tratado consolidó la posición de Ameratia como la principal potencia mundial, tanto en lo militar como en lo diplomático. Ash Industries también salió ganando, ya que los esfuerzos de reconstrucción en China y Japón requerían tecnología y equipo avanzados. En Silvania, Mateusz reflexionó sobre los acontecimientos de los últimos meses. La guerra había traído consigo enormes beneficios, pero también profundas dudas sobre la ética de su trabajo. Mientras revisaba los últimos pedidos de equipos de reconstrucción, no podía quitarse de encima la sensación de que el próximo conflicto ya se estaba gestando. Por ahora, se había logrado la paz, pero en las sombras, las fuerzas que habían impulsado la guerra seguían latentes, esperando su próxima oportunidad. Y para la Gran República de Ameratia, el juego del poder y las ganancias no mostraba señales de terminar. Capítulo 129. La tinta del Tratado de Ginebra apenas se había secado, pero las ramificaciones del acuerdo ya se estaban sintiendo en el este de Asia y más allá. El cese del fuego trajo una calma inquietante a la región, pero las cicatrices de la guerra seguían siendo visibles en las ciudades devastadas y las poblaciones desplazadas. En los centros de poder de Washington, Silvania, Beijing y Tokio, la atención se desplazó de los campos de batalla a las salas de juntas y los esfuerzos de reconstrucción. En Pekín, el general Wei Zhang fue recibido como un héroe. El gobierno chino no perdió tiempo en aprovechar el Tratado de Ginebra como una victoria de su resistencia. Los carteles de propaganda mostraban a una China triunfante que resurgió de las cenizas, con sus soldados de pie y orgullosos junto a los vehículos blindados M-87 que se habían convertido en un símbolo de su resurgimiento. Sin embargo, tras bambalinas, los desafíos eran inmensos. Carreteras, puentes y vías férreas estaban en ruinas y provincias enteras se enfrentaban a la escasez de alimentos. El fondo de reconstrucción establecido por el tratado ofrecía esperanza, pero no era suficiente. Tal como se prometió durante las negociaciones, Ash Industries intervino rápidamente, ofreciendo equipos de construcción avanzados, unidades de vivienda modulares y soluciones energéticas. Mateusz había enviado una delegación de ingenieros y ejecutivos de empresas para supervisar el despliegue de los recursos. En una reunión privada con funcionarios chinos, presentó un plan audaz. Reconstruir una nación no consiste solo en recuperar lo que se perdió, dijo Mateu, dirigiéndose a un grupo de ministros. Es una oportunidad para modernizarse. Ash Industries puede proporcionar tecnología de vanguardia para ayudar a China a dar un salto adelante en lo económico y lo militar. Los funcionarios intercambiaron miradas, cautelosos pero intrigados.
La dependencia de China de las corporaciones extranjeras para la reconstrucción era una píldora amarga de tragar, pero no podían ignorar los beneficios. En Tokio, el ambiente era más sombrío. El regreso del embajador Nakamura fue recibido con un discreto reconocimiento en lugar de con una celebración. Si bien el tratado evitó más pérdidas, fue visto como una concesión en lugar de una victoria. El gobierno japonés se enfrentó a una creciente presión de sus ciudadanos para que rindiera cuentas por el alto costo de la guerra. El primer ministro Takahashi convocó una reunión de gabinete de emergencia para abordar el camino a seguir por el país. Las discusiones se centraron en cómo reconstruir la economía de Japón manteniendo al mismo tiempo sus capacidades militares. Debemos aprovechar este período de paz para reagruparnos y fortalecernos, declaró Takahashi. Puede que nuestro ejército se haya retirado, pero nuestro espíritu no. Nos levantaremos con más fuerza. Al igual que China, Japón recurrió a Ace Industries en busca de ayuda. El equipo de Mateu se había anticipado a ello y ofreció paquetes de reconstrucción adaptados a las necesidades de Japón. En una reunión privada con funcionarios japoneses, presentó una nueva línea de tecnología diseñada para modernizar sus industrias. No se trata solo de reconstruir, les dijo Mateu. Se trata de recuperar su ventaja. Con nuestro apoyo, Japón puede posicionarse como la economía más avanzada del este de Asia. Los funcionarios dudaron, pero finalmente accedieron. La influencia de Ace Industries siguió creciendo y se volvió indispensable para ambas partes. En Washington, el presidente Theodore Clay disfrutaba de los frutos de las calculadas medidas de su administración. La guerra había consolidado la posición de Ameratia como potencia mundial y el Tratado de Ginebra era aclamado como un triunfo diplomático. Sin embargo, Clay no era de los que se dormían en los laureles. En una reunión privada con su gabinete, Clay describió su visión del mundo de la posguerra. Señores, comenzó, no solo hemos negociado la paz, sino que también hemos asegurado nuestro dominio. La reconstrucción de Asia Oriental es una mina de oro, y Ameratia está en el centro de ella. Pero esto es solo el comienzo. Debemos asegurarnos de que nuestra influencia siga creciendo. Gardner, su jefe de gabinete, tomó la palabra. Señor presidente, ya hay críticas de ciertos sectores. Nos acusan de sacar provecho de la guerra. Clay sonrió con sorna. Déjenlos hablar. La economía está en auge, el desempleo ha disminuido y nuestra posición internacional nunca ha sido tan alta. Mientras la gente vea resultados, no les importará cómo los logramos. Mientras tanto, en Silvania, Ace Industries estaba funcionando a plena capacidad. Las plantas de fabricación que antes producían armas en serie ahora producían equipos para reconstrucción y modernización. Mateu supervisaba cada detalle, asegurándose de que su empresa siguiera siendo indispensable tanto para China como para Japón. Robert Anders, el asesor de confianza de Mateu, se acercó a él con un informe. Mateu, las cifras son asombrosas, dijo Robert, entregándole un documento. Nuestros ingresos por contratos de reconstrucción ya han superado lo que ganamos durante la guerra. Mateu leyó el informe con expresión indescifrable. Bien. Pero no se trata solo de dinero, Robert. Estamos dando forma al futuro de Asia Oriental. La pregunta es, ¿de quién será ese futuro? Robert dudó. ¿Crees que la paz durará? Mateu se reclinó en su silla, sumido en sus pensamientos. La paz es solo una pausa entre conflictos. Las semillas de la próxima guerra ya se están sembrando. Nuestro trabajo es estar preparados cuando eso suceda. Si bien el Tratado de Ginebra puso fin temporalmente a las hostilidades, las tensiones entre China y Japón se mantuvieron altas. Ocasionalmente estallaron escaramuzas en territorios en disputa y ambas naciones continuaron fortaleciendo sus ejércitos bajo el pretexto de la reconstrucción. En Corea, el gobierno observaba los acontecimientos con inquietud. La península coreana se había mantenido neutral durante la guerra, pero su ubicación estratégica la convertía en un posible foco de tensión para futuros conflictos. El embajador An Min-jae, que había negociado el acuerdo inicial de armas de Corea con Ace Industries, abogó por una continua modernización militar. No podemos confiar en los tratados de paz para protegernos, afirmó An en una reunión del gabinete. Si estalla otro conflicto, Corea debe estar preparada. Mateu, siempre oportunista, se acercó a Corea con una oferta de apoyo ampliado. Los coreanos, deseosos de garantizar su seguridad, aceptaron. Ace Industries comenzó a enviar armamento y tecnología más avanzados a la península, consolidando aún más su influencia en la región.
Una noche, Mateo estaba sentado solo en su oficina y revisaba un mapa de Asia Oriental. Los marcadores indicaban proyectos de reconstrucción clave, instalaciones militares y rutas comerciales. La región era un mosaico de alianzas y rivalidades, todas ellas en torno a la influencia de Ameratia. Robert entró en la habitación con una taza de café en la mano. ¿Otra vez trabajando hasta altas horas de la noche? Mateo asintió. No se trata solo del este de Asia, Robert. Se trata del mundo entero. El equilibrio de poder está cambiando y nosotros estamos en el centro de ello. Robert dudó antes de preguntar. ¿Alguna vez piensas en el costo de todo esto? ¿Las vidas perdidas, la destrucción? Mateo suspiró sin apartar la mirada del mapa. Toda decisión tiene un coste. Pero si no damos forma al futuro, alguien más lo hará. Y prefiero que seamos nosotros. A medida que pasaban las semanas, el foco pasó de la reconstrucción a la planificación a largo plazo. Mateo se reunió con sus principales ejecutivos para analizar la estrategia de la empresa. Hemos asegurado nuestra posición en el este de Asia, comenzó Mateo. Ahora tenemos que mirar más allá. Europa, África, Sudamérica, hay oportunidades en todas partes. Las lecciones que hemos aprendido aquí se pueden aplicar a nivel mundial. Henry Grayson, el responsable de la producción, tomó la palabra. ¿Crees que nos encontraremos con resistencia? No todos los países acogerán con agrado nuestra participación. Mateo sonrió con sorna. La resistencia es inevitable, pero mientras sigamos siendo indispensables, no tendrán más opción que colaborar con nosotros. Capítulo 130. Mateo Esch estaba sentado en su oficina de Esch Industries, hojeando los últimos informes de producción. El zumbido constante de la fábrica se escuchaba débilmente de fondo, un recordatorio del trabajo incansable que se estaba realizando para cumplir con los contratos de reconstrucción en el este de Asia. Se reclinó en su silla, frotándose las sienes, cuando Robert Anders entró en la habitación. Mateo, tienes visitas, dijo Robert. Mateo levantó una ceja. ¿Quién? Charles y Amber Fitzwilliam, respondió Robert. Están esperando en la sala de conferencias. Mateo dejó el informe a un lado y se puso de pie. No los hagamos esperar. Mateo entró en la sala de conferencias y encontró a Charles Fitzwilliam ya sentado, sonriendo mientras hojeaba una carpeta de documentos. Amber estaba de pie junto a la ventana, contemplando el complejo industrial en expansión. Se dio la vuelta cuando Mateo entró, con una leve sonrisa en el rostro. Mateo, dijo Charles, levantándose para estrecharle la mano. Es un placer verte. Quería pasar a felicitarte personalmente por las ganancias que hemos obtenido este año. Mateo le estrechó la mano y le hizo un gesto con la cabeza a Amber. Charles, Amber. No te esperaba. Charles se rió. Bueno, me has hecho ganar mucho dinero. Me pareció justo pasar a saludarte y darte las gracias en persona. Amber dio un paso adelante y su tono se suavizó. Hola, Mateo. Ha pasado un tiempo. Mateo asintió. Así es. Me alegro de verlos a ambos. Charles no perdió tiempo en analizar las cifras. Extendió los informes sobre la mesa y señaló las cifras clave. Mira esto, Mateo. Los ingresos por la guerra y los contratos de reconstrucción han superado todas las proyecciones. Llevo mucho tiempo en el negocio, pero nunca había visto cifras como estas. Mateo estudió las cifras con expresión serena. Ha sido un año muy ajetreado. Ocupado. Eso es quedarse corto, dijo Charles riéndose. Has convertido el conflicto en ganancias de una manera con la que la mayoría de la gente solo puede soñar. Deberías estar orgulloso. Mateo asintió, pero no dijo mucho. Miró a Amber, que observaba el intercambio con expresión distante. Charles continuó. Sé que ya están muy ocupados, pero quería hablar sobre expandirse más. Con el dinero que está llegando, hay oportunidades que no podemos permitirnos perder. Mateo asintió lentamente. Podemos hablarlo más a fondo, pero no nos adelantemos. Mientras Charles seguía disfrutando de su éxito económico, Amber finalmente habló. Mateo, ¿podemos hablar un momento? A solas. Charles enarcó una ceja, pero no discutió. Bajaré y echaré un vistazo a la fábrica. Ustedes dos se pondrán al día. Salió de la habitación, dejando a Mateo y a Amber solos. Amber se volvió hacia Mateo y su tono cambió. Mateo, he estado preocupada por ti. Has estado tan concentrado en el trabajo que parece que has desaparecido de todo lo demás. Mateo frunció el ceño. He estado ocupado, Amber.
Sabes lo mucho que está en juego. Amber se acercó un paso más, con voz tranquila pero firme. Lo sé. Pero no puedes seguir haciéndote esto a ti misma. Has construido algo increíble, pero ¿a qué precio? Apenas te has tomado un momento para ti, y mucho menos para los demás. Mateo suspiró, apoyándose en la mesa. Tienes razón. He dejado que el trabajo se apodere de todo. Amber se suavizó. Entiendo por qué lo haces, pero extraño el tiempo que pasábamos juntos. Siempre estás aquí, enterrado en informes y contratos. Extraño al Mateo que no estaba consumido por todo esto. Mateo miró a Amber y sus palabras le resultaron más duras de lo que esperaba. Se dio cuenta de lo mucho que la había descuidado a ella y a sí mismo. Tienes razón, Amber. He estado demasiado concentrado en el trabajo y he dejado que todo lo demás se desvaneciera. La expresión de Amber se suavizó aún más. No pido mucho, Mateo. Solo una noche en la que podamos estar juntos. Sin trabajo, sin distracciones. Solo nosotros. ¿Pero tu padre no te ha asignado un hombre? No creo que a ella le guste que pases tiempo a solas conmigo, dijo Mateo. No te preocupes por eso. Si el dinero y el estatus son la base para mi padre, entonces ya superas al hombre que él había elegido para mí. Además, no me gusta el hombre que eligió para mí, más bien me gusta. Amber hizo una pausa y sus mejillas se sonrojaron. Mateo inclinó la cabeza y fijó la mirada en Amber, esperando a que terminara la frase. El silencio permaneció en el aire. Su vacilación hablaba más fuerte que sus palabras. ¿Qué te gusta, Amber? Preguntó Mateo. Amber evitó mirarlo a los ojos por un momento y se colocó un mechón de cabello detrás de la oreja. No es nada, dijo rápidamente. Solo quería decir, que prefiero pasar tiempo con alguien con quien realmente disfruto estar. Mateo asintió, aunque la declaración incompleta de ella permaneció en su mente. Bueno, si la aprobación de tu padre no es un problema, entonces me aseguraré de que pasemos esa noche juntos. Solo dime cuándo. Los labios de Amber se curvaron en una pequeña sonrisa, el alivio se hizo evidente en sus ojos. ¿Qué tal este fin de semana? Te dejaré la planificación a ti. Démoslo por hecho, dijo Mateo, recuperando la confianza. Pasaremos una velada que valdrá la pena recordar. La sonrisa de Amber se ensanchó. Gracias, Mateo. Significa mucho para mí. Antes de que el momento se alargara más, la puerta se abrió y Charles Fitzwilliam entró de nuevo, con su sonrisa más amplia que nunca. La planta de producción es impresionante como siempre, Mateo. Tienes una gran operación en marcha aquí. Mateo se enderezó y recuperó su actitud profesional. Nuestro objetivo es la eficiencia, Charles. Bueno, has dado en el clavo, dijo Charles, tomando asiento de nuevo. Ahora, volvamos al tema de los negocios. ¿Has pensado en diversificarte? He oído rumores sobre oportunidades en el sur. Infraestructura, transporte, energía, lo que sea. Creo que hay un problema. Nuestras fábricas están situadas en la zona este del país. Me preguntaba si de alguna manera podríamos hacer un canal como el de Suez a través de Panamá. Charles se reclinó en su silla, pensando en la sugerencia de Mateo. El canal de Panamá, dices. Es una idea ambiciosa. Abriría rutas comerciales y reduciría drásticamente los tiempos de navegación entre las costas. Mateo asintió con entusiasmo. Exactamente. Con el tipo de ganancias que estamos obteniendo, es un proyecto que vale la pena estudiar. Ameratia podría liderar la construcción y Ash Industries podría estar a la vanguardia en el suministro de maquinaria y experiencia. Muy bien, exploremos la idea. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.